Figuras, rostros y máscaras. Las identidades en Bolivia. Identidades y economía en Bolivia. Me llamo Miguelina Nolasco, yo vendo papa desde mi niñez, desde mi mamá me ha cargado en la papa siempre. Creciendo ya he despertado a los 6, 7 años sobre la papa ya, a trabajar. Cada una y cada uno de los bolivianos tiene muchas identidades juntas. Miguelina es vendedora de papa, pero al mismo tiempo es mujer, es boliviana, es aymara y agricultora. La identidad es un conjunto de representaciones, valores y símbolos a través de los cuales los individuos y los grupos sociales se distinguen de los demás en un determinado contexto histórico. Es todo lo que Miguelina siente que es y que la constituye como Miguelina frente y junto a los demás. Y si alguno se pregunta, ¿qué tiene que ver la papa con la identidad? La respuesta ya la dio Miguelina. La actividad económica es uno de los factores que contribuye a la construcción de identidades. Hasta hace poco escuchábamos a nuestros padres decir, Bolivia es un país minero. La minería de la plata fue el sustento de la economía colonial y la del estaño de buena parte de la etapa republicana, marcando la identidad tanto de los trabajadores de las minas del Estado como de las regiones productoras y del país mismo. La minería estatal, surgida de la Revolución de 1952, se fue debilitando en las décadas siguientes. Mientras la minería privada experimentaba un espectacular desarrollo, en 1985 el decreto 21060 acabó con una Comibol agonizante. Después que ha parado de la Comibol, se ha organizado una cooperativa. Hasta ahorita son las cooperativas. Aunque son muy pocos, pero sigue de pie. Ha trabajado mucha gente por aquí. Actualmente, la producción minera está basada en el zinc, oro, plomo y otros minerales, y representa el 30% del total de las exportaciones del país. Las principales zonas productoras de minerales y que han desarrollado una identidad propia son Huanuni, que produce estaño, el Cerro Rico de Potosí, plata, San Cristóbal, zinc, oro y plata, y el Salar de Uyuni con el sodio, cloro y litio. Camiri se empezó a desarrollar cuando se descubrió el primer pozo acá en Camiri por el año 1936, que ya actualmente lleva más de 70 años esto y continúa. Entonces llegó un momento que un boom del petróleo en la zona, donde mucha gente migró por los trabajos que se fueron dando y se logró conseguir, digamos, desarrollar ya una ciudad prácticamente alrededor de eso, que es el campo Camiri. La actividad petrolera se inició en Bolivia en la década de 1920 y su recuerdo está asociado a la Guerra del Chaco, contienda propiciada por intereses petroleros transnacionales que forzó el encuentro entre bolivianos de distintos puntos del país y marcó la identidad de la generación que impulsó la revolución de 1952. En 1955 se promulgó el Código del Petróleo para facilitar la inversión extranjera en asociación con YPFB, y en ese periodo Santa Cruz, como departamento productor, logró obtener el 11% de las regalías del sector.
En 1969 se nacionalizó la Gulf Oil Company y en la década del 70 el petróleo alcanzó precios internacionales muy altos que declinaron en los 80. Hoy, las regiones petroleras del país son el Chaco tarijeño, cruceño y chuquisaqueño y el trópico cochabambino. En los últimos años, Bolivia transitó de país eminentemente minero a país productor de gas, lo que generó una resignificación de la identidad nacional y de las identidades regionales. Desde el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, la producción agrícola nacional se desarrollaba con severas limitaciones tanto en el oriente como en el occidente. En los años 40, el denominado Plan Bohan planteó la diversificación de la producción agropecuaria para lograr el abastecimiento interno, sustituir importaciones y exportar nuevos productos. Estas recomendaciones se aplicaron a partir de la Reforma Agraria de 1953, que modificó el régimen de tenencia de tierra y permitió la generalización de la pequeña propiedad en las regiones de La Paz, Cochabamba y Potosí. Esta reforma no afectó empero las haciendas de las tierras bajas, las mismas que conservaron el latifundio. Actualmente, la producción agrícola nacional abastece el mercado interno y algunos productos como la soya, el girasol, la quinoa, el cacao, el café y otros productos se destinan a la exportación. Una actividad económica importante de los valles tropicales de Cochabamba y los Yungas de La Paz es la hoja de coca, cuyos productores han construido una identidad particular. En cuanto a la ganadería bovina, en el caso de Santa Cruz es extensiva y se desarrolla principalmente en pastizales de la Chiquitanía, en el norte integrado, en la provincia cordillera y en las zonas de valle. Se orienta a la producción de carne, leche y cuero y cuenta con 2 millones de cabezas. En Beni es extensiva y constituye la principal actividad productiva de los llanos. Agrupa una parte importante de la sociedad regional y está muy ligada al género masculino. En lo que hace al Chaco, la ganadería es una actividad tradicional que ha provocado la degradación de los suelos. Yo soy ganadero, que para mí es una palabra un poco mal invertida, porque ganadero quiere decir de que es aquella persona una situación económica bastante solvente, mientras que nosotros en el Chaco tarijeño estamos queriendo criar ganado vacuno, pero realmente esto es una zona de que está un poco abandonada con respecto a la crianza de animales. Como para ser ganadero nos falta mucho, nos falta infraestructura, nos falta más atención, es lo que yo puedo decir. El mejor negocio es ser ganadero. Yo le explico por qué. Usted está yesca, no tiene un peso en el bolsillo, vende una vaca, por lo menos ya la vaca unos 200, 300 dólares, ¿vale? ¿No? Es lo único que se vende, el ganado. Pese a su imagen de nación andina y minera, casi la mitad del territorio boliviano está cubierto por bosques que constituyen un potencial económico de gran importancia. En el siglo XIX se inició el aprovechamiento comercial de recursos forestales como la goma, y en el siglo XX la explotación comercial de madera en Santa Cruz y posteriormente en el Beni, Pando, norte de La Paz y de Cochabamba. Las empresas madereras operaron sin una normativa clara ni mecanismos de control, y ello derivó en la extinción comercial de algunas especies valiosas como la mara y en la degradación de los bosques. La Ley Forestal de 1996 ha permitido ordenar la producción maderera e incrementar los ingresos para el Estado, conservando los bosques. Actualmente, Santa Cruz sigue siendo el productor maderero más importante del país.
Otro producto forestal importante es la castaña, que dinamiza la economía amazónica y que en Riberalta, Guayaramerín y Cobija ha construido identidades como la de los recolectores, que son indígenas, campesinos y vecinos de condición urbano-rural agrupados en sindicatos. Bolivia es el segundo país del mundo en la exportación de castaña. Se agarra la nuez y se la mete a una zaranda. La zaranda es una máquina que la va clasificando las nueces por tamaño. Una vez se termina esta clasificación por tamaño, se lo mete a unos sedazos para introducirlo a los hornos. La industrialización en el país fue tardía y tuvo muchos problemas para desarrollarse. A mediados del siglo pasado, se le impulsó con la finalidad de diversificar la economía nacional y crear una burguesía nacional. Sin embargo, el sector conoció altibajos que le impidieron desarrollarse plenamente y no pudo competir con la industria externa. Tradicionalmente, la producción industrial estuvo circunscrita a alimentos, bebidas y prendas de vestir. Gradualmente se incorporaron cueros, maderas, muebles y joyería, entre otros rubros. Actualmente, la mayor parte de las industrias del país son microempresas que representan el 82% del total. Las pequeñas empresas constituyen el 12.7%, las medianas el 2.5% y las grandes representan solo el 1.7% del total. El 66.7% de la población económicamente activa de Bolivia son trabajadores informales, y el resto está distribuido en la administración pública y la empresa privada, aunque en su mayor parte, según el CETLA, se trata de empleos temporales. El trabajo informal se constituye en una forma de autoempleo que se genera a nivel familiar y semiempresarial y en muchos casos implica sobreexplotación. El Alto es la ciudad con mayor informalidad del país, 70%, seguido por Cochabamba, 62%, La Paz, 51% y Santa Cruz, 50%. Ha crecido bastante, porque más antes era más pequeño este mercado. Por la ropa americana viene la gente y de paso se llevan sus verduritas. Gradualmente, el modelo económico de capitalismo de Estado del país fue desmontándose y el Decreto Supremo 21060 de 1985 representó la culminación de este proceso. A partir de entonces, Bolivia transitó al modelo neoliberal que es el marco de la actual economía nacional, basada en el gas, en los servicios, en la agroindustria y la industria de productos no tradicionales como la madera. Como resultado de la denominada nacionalización de los hidrocarburos, en 2006, el Estado retomó el control del aparato económico-financiero del país y actualmente percibe mayores ingresos por concepto de pago de impuestos de las empresas petroleras. Sin embargo, la situación general es de pobreza, y la pobreza se halla concentrada en el ámbito rural y en los cordones periurbanos, y afecta especialmente a indígenas, mujeres y niños. Bolivia se desenvuelve asimismo en una economía de base estrecha, que no genera empleos ni distribuye los recursos para beneficiar a la población en su conjunto. A ello se añade la circulación de dinero ilícito fruto del contrabando y el narcotráfico. En ese contexto, las identidades mineras, agrícolas, ganaderas, forestales, informales y otras existentes en Bolivia configuran un complejo mosaico socioeconómico y representan a un país que aún no ha superado su etapa de productor de materia prima.